Hola, buen día, espero todos se encuentren bien. Aquí andamos, un video más de Carrie. Y el día de hoy me gustaría iniciar una vez más hablando de este libro de Stephen King. Y estaba checando un video de él mismo en una entrevista en donde cuenta, de hecho, esta parte de Carrie, cuando se publicó, cuando se vendió, por cuánto, que compró, cosas de ese tipo. Entonces, pues me gustaría hoy hablar de eso. Bueno, pues entonces resulta que es 74. Previo a esto, Stephen King había ya vendido, publicado algunos de sus relatos, cortos, cuentos en revistas de caballeros como Cavaliers, tipo Penthouse, tipo Playboy, de ese tipo de revistas. Ya había vendido varios relatos cortos, que incluso esos relatos cortos se han incluido en sus recopilaciones de cuentos como El umbral de la noche, The Night Shift, de 78 o 79, por ahí. Entonces, muchos de esos los rescató y los publicó otra vez ya en una condensación, en libros tales como el que acabo de mencionar, El umbral de la noche, Skeleton Crew probablemente. Bueno, eso de probablemente tenemos que checarlo, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ir viendo ya bien. Pero por el momento les puedo decir que ya había vendido relatos, ya había vendido cuentos, cortos, todo. De hecho, Carrie lo menciona en esta entrevista en la que dice que Carrie estaba destinada a ser un relato corto, pero de pronto se hizo muy larga y fue cuando de hecho la tiró a la basura y dijo, no, ya no quiero seguir con esto. Cuando le preguntan por qué, dice, por flojo y decidioso, ¿no? Es mucho trabajo, yo era lazy, era flojo y así. Entonces lo rescata Tavi, y lo que le dice, más o menos lo que le dice, él mismo así dice, ¿verdad? No exactamente. Que era chistoso y que debería de seguir con él. Que quería saber el final, que ella quería saber en qué desenlazaba todo eso. Entonces, pues que le siguiera, que le echara, que lo terminara. Como ya mencioné en el video pasado, eran muy pobres. De hecho, ya lo más que le habían pagado por uno de sus relatos era $500. Y ya se sentía escritor publicado, ya se sentía que ya era un profesional. Pues ya lo era, ¿verdad? Ya le habían pagado por su trabajo. Entonces, bueno, pues como comenté en el pasado, cuando finalmente se contacta con Doubleday, y también como mencionaba, ya no, había veces que no tenía para pagar el teléfono. También en esta entrevista menciona que fue Tabitha la que decía, hay que economizar, tenemos que comprar esto para el niño, tenemos que comprar esto para la casa, pues tenemos que sacrificar algunas cosas, y entre esas cosas fue el teléfono. Entonces él manda su copia a Doubleday, y cuando le mandan la respuesta, pues, cuando le llega la noticia, pues no tiene teléfono, ¿verdad? ¿Cómo le llega la noticia estando en la escuela y lo anuncian por el altavoz diciendo Stephen King, presentes en la oficina del director? Tiene un mensaje urgente. Y cuando va caminando, él va pensando, o se rompió el pie uno de los niños o el niño, o se vendió el libro. Y resultó que se había vendido el libro. El mensaje que tenían en la dirección era de su esposa Tabitha, diciéndole que se había vendido el libro. También, como mencionaba en el video anterior, que le habían pagado, que le había vendido por $2,500, pues en realidad los $2,500 era un adelanto, que aparte le llegó por un telegrama. Y le preguntan si recuerda qué decía este telegrama, y decía, sí, Carrie, adelanto, $2,500, el futuro nos espera, o el futuro está adelante para nosotros, algo así.
$2,500. Así de wow, $2,500. Lo más que había cobrado eran $500 por uno de sus relatos cortos. Entonces este adelanto de $2,500 es así de wow. Con este dinero lo primero que compran es un coche. Y ese coche es el Ford Pinto. Ese coche que después tuvo demandas porque se quemaba, explotaba o se quemaba o algo le pasaba al motor. Pero bueno, como sea, tenían carro nuevo, de agencia, un Ford Pinto. Entre todo esto, también Tavi le dice, oye, pues los 2,500 están muy bien, pero es un adelanto. ¿Habrá más dinero? ¿Irá a haber más dinero? A lo que le dice, sí, ya que se venda, como firmé con Doubleday por 50-50, pues nos van a dar lo que nos corresponda cuando se venda el libro, ya bien. Y le pregunta a ella, ¿y cuánto crees que va a ser el libro? Que te van a dar por ese libro. Y él dice, yo creo que unos $60,000, lo cual nos tocarían 30,000 y eso me permitiría dedicarme a escribir completamente por un año sin preocupaciones y hacer de escribir mi trabajo y dedicarme completamente a esto. Ok, pues ya ahí quedó entre que unos $30,000, ¿no? Ya para pasar un año completito escribiendo sin preocupaciones y de ahí ir viviendo, que fue lo que pasó después, pero con mucho más dinero. Pues resulta que ya cuando le notifican esa sí ya fue por teléfono, le notifican que el libro se ha vendido y que se vendió por $400,000. Él no le cae, él mismo comenta que no le cae en la cabeza, que no le cae el 20 y da unas vueltas por el cuarto, regresa al teléfono y le vuelve a preguntar, ¿quieres decir $40,000, verdad? Y dice, no, 400,000. Y bueno, pues de ahí la historia. Creo que... bueno, cuando recibe esa noticia, dice, wow, después de todo esto y lo que me ayudó Tavi, tengo que comprarle algo. Y era domingo, todo cerrado, según él comenta. Y entonces va a una farmacia y pues ahí le compra algo. Y lo que le compra es una secadora de pelo. Después de haber vendido el libro por $400,000. Entonces, de ese tipo de anécdotas de Cinderella Story, la historia de Cenicienta, de no tener nada, a convertirse en un hombre muy poderoso, económicamente, muy poderoso, influenciando a la gente. Y wow, algo que ni él mismo esperaba. De hecho, en la entrevista le preguntan, ¿tú sabías lo que venía después de esto, después de Carrie? Y él dice, no tenía una idea de ese tipo de cosas. Me estaba acordando de varias entrevistas que he visto a lo largo del tiempo. Recuerdo en una en la que decía que antes de Carrie cenaban Cheerios con agua, ni siquiera tenían para leche. A veces que su cena eran Cheerios, el cereal, Cheerios, pero ni siquiera el que tiene miel ni nada, no, el Cheerios así, el horrible, el que parece comida para pollitos. Y pues eso cenaban muchas veces, porque no tenían ni para 3 comidas al día. Y ahora, bueno, eso ya no importa. Más que el dinero, lo más importante para él era que ya podría dedicarse completamente a escribir sin preocuparse de si había para pagar los bills o si había para poner algo de comida en la mesa o en el refrigerador. Y también recuerdan que tenía ya los niños, ya tenía sus hijos, por lo menos 2 ya tenía, o uno, el Joseph, ya tenía 2 por lo menos. Bueno, entonces pues eso, la historia de la Cenicienta, de no tener nada, tenerlo todo. Y pues poco a poco vamos a ir abarcando, checando más de estas historias y anécdotas que a veces son de la voz de él mismo, de las entrevistas que él concede.
programas, en universidades, hay miles de anécdotas. Y pues bueno, aquí estamos para seguir con la lectura. Pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este canal. Espero agarrar más experiencia, tener más experiencia, como siempre les digo, para poder entretenerlos un poquito más. Bueno, pues otra cosa que me gustaría comentar es de que esta película es Blu-ray y tiene algunas características especiales, algunos extra features. Y aquí viene una entrevista. Pues qué bueno que me acordé, porque aquí viene la entrevista con Brian De Palma. Y recuerdan que en el video pasado yo estaba ahí haciendo mis conclusiones, alucinaciones de que pues debió de haber conseguido el libro muy rápido, o lo debió de haber leído para que de 74 a 76 estuviera en los cines, ¿no? Bueno, pues en este pequeño corto documental que está en este Blu-ray, él precisamente habla exactamente de todo. Dice que un amigo le recomendó, le dijo, oye, tienes que leer ese libro, está buenísimo. Y aparte es como bestseller, todo el mundo lo está leyendo. Entonces dice que fue, lo compró, lo leyó y dijo, puedo hacer una super película de esto. Él menciona mucho que dice, es que para mí la película está súper apegada al libro, aunque la gente, los críticos han dicho que pues que no. Pero él dice que se apegó lo más posible al libro. También en en otra entrevista, independientemente de esta que estoy hablando, Stephen King habla de esa adaptación de Brian De Palma. Y dice que le encantó el trabajo, que él, de hecho, la historia que cuenta él es de que no vio la película antes de que estuviera lista, como a veces los directores permiten ver a los productores y así, o a los que estuvieron involucrados. Él se esperó hasta como un pequeño, antes de que fuera sacada a los cines en general, sí hubo una tipo premiere, esa donde él fue con su esposa, y cuando llegaron había una audiencia que no tenía nada que ver con los suburbios de blancos, que es en lo que se enfoca más o menos la película, ¿no? Si checan, la mayoría de los chicos de esta escuela son blancos, casi no hay gente ni latinos ni de color. Entonces, él pensó que la audiencia a la que él fue a esta premiere, que creo, no recuerdo la verdad, de hecho no puse atención, pero creo que era gente negra. Y dijo, no, pues estas personas no se van a relacionar con esta flacucha pálida. Y a ver qué pasa. No, pues resulta que, como ya lo dije también en la pasada, la historia trasciende colores, razas, fisionomías, fenotipos, no sé. Y dijo, no, nada que ver. La gente enganchadísima, involucradísima, sin importar raza, color o credo, ¿no? Y así de, wow. Por eso digo que cosas que hemos trascendido a través de este tipo de obras o a través de este tipo de trabajos. No solo es Stephen King, hay muchos escritores, hay muchos pintores, hay muchos esculturistas o escultores que aportan muchísimo a la sociedad en esta evolución evolutiva, en esta evolución humana. Anyway, entonces les comentaba de entonces Brian De Palma. Bueno, con lo de Stephen King, perdón. Se me fue un poquito, pero lo que decía Stephen King. Sí, que él le agradó muchísimo esa adaptación. Y que cuando llegó el final, la gente de verdad, wow, se volvió loca con ese final, que al final de la película, cuando a Carrie le lleva flores, la chica, no recuerdo su nombre, Sue Snell,
¿Cómo no voy a recordar su nombre si la estoy leyendo? Cuando Sue Snell le va a dejar las flores al final y que de la tumba sale la mano de Carrie y la jala. Eso es un ícono de las películas de terror. Jason, por ejemplo, en Friday the 13th, la original de 1980, al final de la película en el lago, cuando la chica va en el botecito, en la canoita, y sale Jason, así es. Entonces, y en Scream, ¿recuerdan Scream cuando dice, hey, cuidado, que ahora es cuando el villano de la película regresa por un one last goosebump, o regresa por el último susto. Y así, entonces recuerden que cuando está diciendo esto, el villano de la película de Scream revive y la chica ya le está apuntando y le dispara, ¿no? Ya esperando que siempre el villano en estas películas va a regresar por el último espanto, por el último susto. Entonces esto icónico, que eso no viene en el libro, pero que fue el extra, uno de los extras que le dio Brian De Palma. Están muy buenas, se los recomiendo que chequen estos pequeños documentales que están en los Blu-rays o a veces en los DVDs. Me he encontrado que algunos DVDs tienen mejores características especiales que los Blu-ray. Entonces, hubo un tiempo en que cuando yo conseguía el Blu-ray, ya desechaba el DVD o lo regalaba o lo llevaba a una bodega o lo vendía. Y dejé de hacer eso cuando me di cuenta que muchos DVDs tienen mucha historia adentro, más que Blu-ray, más que los Blu-rays. Entonces lo que hago ahora es que cuando consigo el Blu-ray, solo saco el disco del DVD, ya lo pongo ahí, pues ya tiro la cajita, o es que ya es demasiado tener, ¿no? Entre cajitas y todo. Y ya en el Blu-ray ya queda todo ahí, ya queda. Si hay un DVD que tenga buenas características especiales, como es el caso de Pelotón, que el DVD trae unas características especiales buenísimas, más que las que trae el Blu-ray. Bueno, pues entonces eso de que Stephen King a la premiere que fue, había gente que no tenía nada que ver con los suburbios blancos y sin embargo se enganchó, trascendió. No importa si Carrie hubiera sido blanca, negra, amarilla, roja, el mensaje estaba ahí. Está ahí. Regresando a lo de Brian De Palma, pues sí, que va y compra el libro y lo lee y dice, yo de esto puedo hacer una super película, y lo hace. Y con menos de 2 millones recolecta más de 30 en taquillas. Entonces también está muy buena. También en ese documental, más que Brian De Palma, sale también el Scream, el adaptador del script a la pantalla, el que escribió lo que sería la historia para la pantalla. Por ejemplo, ¿cómo menciona esta parte Brian De Palma? Que cosas del libro, por ejemplo, que bueno, en el libro pues queda bien, así se acomoda en el libro, pero para las exigencias de la pantalla y de Hollywood, pues tenían que pensar en algo, ¿no? Y en varias comentar esto después porque ahorita no lo recuerdo, pero sí menciona algo así como de está bien para el libro, pero para la película teníamos que hacer algo, adaptar algo que fuera cautivante para la audiencia. Entonces, pues sí, esas son las cosillas que me he estado encontrando, que he estado recordando, que he estado aprendiendo con respecto a Carrie. Pues espero les haya gustado esta partecita y pues vámonos con la lectura. Listo, saludos. De Carrie, El negro amanecer de la telequinesia, por Jack Gaber, publicado por la revista Esquire el 12 de septiembre de 1980. Hace 12 años que Stella Horan vive en el impecable barrio de Parrish, en San Diego, y a juzgar por las apariencias es la típica californiana evolucionada.
Lleva camisas estampadas de colores brillantes y gafas de sol color ámbar. Tiene el cabello rubio con mechas oscuras. Conduce un inmaculado Volkswagen Fórmula 5 color marrón con una sonriente calcomanía en la tapa de la gasolina y un eslogan ecológico en la ventanilla trasera. Su marido es un alto ejecutivo de la sucursal del Banco de América de Parrish. Su hijo y su hija son destacados miembros del alegre grupo de amantes del sol y la playa del sur de California, 2 bronceadas criaturas marinas. Hay un hibachi en el hermoso y cuidado jardín posterior, y el carrillón que cuelga junto a la puerta hace oír una tintineante frase del estribillo de Hey Jude. Pero Stella Horan todavía lleva dentro de sí la frágil y difusa marca de su Nueva Inglaterra natal. Y cuando habla de Kerry White, su rostro adquiere un aspecto pálido y singular que hace pensar más en Lovecraft, en Arkham, que en Kerouac, del sur de California. Por supuesto, era extraña, me dice Stella encendiendo su segundo, Virginia Slim, un momento después de haber apagado el primero. Toda la familia era muy extraña. Ralph trabajaba en la construcción y la gente del vecindario decía que todos los días llevaba su Biblia y una pistola del 38. La Biblia para leerla a la hora del café y durante la comida, y la pistola por si se encontraba con el anticristo. Recuerdo haber visto la Biblia. Lo del revólver, quién sabe. Era un hombre alto de piel olivácea y que llevaba el cabello muy corto. Siempre me pareció un mal tipo, y una jamás se atrevía a mirarlo a los ojos. Tenían una expresión tan intensa que parecían echar chispas. Cuando una lo venía a venir, se cambiaba de acera y jamás le sacaba la lengua a sus espaldas. Jamás. Ya se puede imaginar el susto que nos causaba. Hace una pausa y lanza nubes de humo hacia las vigas de imitación secuoya que cruzan el techo. Stella Horan vivió en la calle Carlin hasta los 20 años y asistió al Instituto Comercial Lewin en Motown. Recuerda claramente el episodio de las piedras. Hay momentos en que me pregunto si no habré sido yo la causante de todo. El patio trasero de ellos colindaba con el nuestro, y Mrs. White había plantado un seto vivo, pero todavía no había crecido. Solía llamar a mi mamá docenas de veces a causa del espectáculo que yo daba en el patio, pero yo usaba un traje de baño muy decente, incluso remilgado, para lo que se lleva hoy. Un Jansen muy sencillo de una pieza. Mrs. White hablaba durante horas sobre el escándalo que eso era para su bebé. Mi madre, bueno, ella trata de ser amable, pero tiene un temperamento tan explosivo. No sé qué fue lo que Margaret White dijo. El hecho es de que mi madre perdió el control. Supongo que debió llamarme la prostituta de Babilonia. En todo caso, mi madre le gritó que el patio era nuestro y que si a ella le daba la gana yo podía bailar desnuda la danza del vientre. Le dijo también que era una mujer de mente sucia y que dentro de la cabeza solo tenía un montón de gusanos. También hubo otros gritos, pero el resultado final fue ese. Yo quería suspender de inmediato mi baño de sol. Odio las complicaciones. Me producen trastornos estomacales. Pero cuando mamá decide luchar por una causa, hay que tenerle miedo. Un día volvió a casa con un pequeño bikini blanco que había comprado en Jordan Marsh. Me dijo que ahora podía tomar todo el sol que quisiera. Después de todo, agregó, nuestro patio es un lugar privado. Stella Horan esboza una sonrisa al recordar y apaga el cigarrillo. Intenté discutir con ella, hacerle ver que no quería más problemas, que no deseaba que me utilizara en su pequeña guerra, pero no sirvió de nada. Tratar de detener a mi madre cuando se le mete una idea en la cabeza
Es como intentar parar un camión Mack que baja sin frenos por una cuesta. Además, eso no era todo. Yo le tenía miedo a los White. No se puede andar con bromas con esos fanáticos religiosos. Es cierto que Ralph había muerto, pero ¿y si Margaret todavía tenía la pistola? Pero con todo, ahí estaba yo, un sábado por la tarde, tendida sobre una manta empapada de loción bronceadora y escuchando en la radio un programa de los últimos éxitos musicales. Mi madre odiaba ese tipo de música y normalmente, un par de veces por lo menos en cada ocasión, me gritaba que bajara el volumen porque se estaba volviendo loca. Pero ese día, por el contrario, ella personalmente lo subió 2 veces. Yo ya empezaba a sentirme la prostituta de Babilonia. Pero nadie salió de la casa de los White, ni siquiera la madre a colgar la ropa. Eso es otra cosa. Nunca colgaba ropa interior en el patio, ni siquiera la de Carrie, que entonces solo tenía 3 años. Siempre dentro de la casa. Comencé a sentirme más relajada. Supongo que pensé que Margaret había llevado a Carrie al parque para que pudiera adorar a Dios en la naturaleza, o algo así. En todo caso, después de un rato me recosté de espaldas. Me puse un brazo sobre los ojos y me quedé dormida. Cuando desperté, Carrie estaba parada junto a mí y examinaba mi cuerpo. Se interrumpe y frunce el ceño mirando el vacío. Desde afuera llega el ruido sibilante del interminable paso de los coches. Escucho el sonido suave y regular de mi magnetófono, pero todo parece demasiado frágil, demasiado brillante. Solo una patina barata que oculta un mundo más tenebroso. Un mundo real donde tienen lugar las pesadillas. Era una chica tan bonita, continúa Stella Horan encendiendo otro cigarrillo. He visto fotos de ella cuando estaba en la escuela secundaria, y esa horrible y borrosa foto en blanco y negro que apareció en la cubierta de Newsweek. Oh, las miro y no puedo dejar de preguntarme qué le pasó en el camino. ¿Qué le hizo esa mujer? Y luego me siento deprimida y me da lástima. Era tan bonita con sus mejillas sonrosadas y sus brillantes ojos color castaño, y su pelo de ese tono rubio que uno sabe que se va a oscurecer y poner parduzco. Tierna es la única palabra adecuada para describirla. Tierna, despierta e inocente. Las locuras de su madre no la habían tocado profundamente todavía. Me desperté con cierto sobresalto y traté de sonreír. No sabía qué hacer, me sentía un poco atontada por el sol, y mi mente funcionaba con lentitud, con torpeza increíble. «Hola», dije. Carrie llevaba un vestidito amarillo, muy bonito, pero terriblemente largo para una niñita en verano. Le llegaba a media pierna. Ella no me sonrió. Se limitó a apuntar con el dedo y decir, «¿Qué son esos?». Bajé la vista y vi que la parte superior de mi bikini se había corrido mientras dormía. Lo puse en su lugar y respondí, «Son los senos, Carrie». Y ella dijo, con mucha solemnidad, «Yo también quisiera tenerlos». Le dije, «Debes esperar, Carrie. No comenzarás a tenerlos hasta dentro de unos 8 o 9 años». No, yo no, respondió ella. Mamá dice que a las chicas buenas no les salen. Había algo extraño en esa niña de 3 años, una mezcla de tristeza y mojigatería. Apenas pude creer lo que oía, y lo primero que se me ocurrió fue también lo primero que dije. Bueno, yo también soy una chica buena. ¿Y acaso tu madre no los tiene? Bajó la cabeza y murmuró algo tan quedamente que no lo oí.
Cuando le pedí que lo repitiera, me miró desafiante y me dijo que su madre había sido mala cuando la trajo al mundo, y por eso los tenía. Los llamó bultos cochinos, como si hubiese sido una sola palabra. Yo no podía creer lo que había escuchado. Me quedé muda de asombro. No sabía qué decir. Solo nos miramos fijamente y lo único que yo quería era tomar a la pequeña y llevármela a alguna parte. Fue ese el momento en que Margaret White salió de su casa y nos vio. Permaneció allí un momento como si no pudiera dar crédito a sus desorbitados ojos. Luego abrió la boca y dio un alarido, el sonido más horrible que he oído en mi vida. Me pareció que era como el ruido que haría un caimán en el pantano. Daba alaridos de furia, una furia descontrolada, enloquecida. Se puso roja con el color de las bombas de incendios. Dirigió sus puños al cielo y siguió dando gritos. Tiritaba toda entera. Pensé que sufría un ataque. Su rostro estaba totalmente contraído y parecía una gárgola. Pensé que Kerry se iba a desmayar o a morirse ahí mismo. La pobre aspiró todo su aliento y se puso blanca como el papel. Su madre chilló. ¡Kerry! Yo me levanté de un salto y le lancé. No le grite así, debería darle vergüenza. O alguna tontería parecida, no recuerdo. Kerry comenzó a caminar en dirección a su casa, y se detuvo un momento, y luego continuó, y justo antes de cruzar la línea que dividía los patios, se volvió hacia mí y me dirigió una mirada. Oh, una mirada espantosa. No puedo explicarlos. No puedo explicarlo. Llena de deseos, de odio, de temor, de desdicha. Como si a los 3 años la vida hubiese caído como una piedra sobre ella. Mi madre salió a la escalinata de la entrada y su rostro sencillamente se demudó al ver a la pequeña. Y Margaret. Oh, ella gritaba cosas de putas y rameras y de los pecados de los padres que caerían sobre sus hijos hasta la 7ª generación. Yo tenía la sensación de que se me había secado la lengua. Durante un segundo, Kerry osciló entre los 2 patios, y entonces Margaret White levantó la vista, y juro por Dios que esa mujer le ladró al cielo. Y luego comenzó a hacerse daño, a castigarse. Se arañaba el cuello y las mejillas, provocándose rasguños y manchones rojos. Se rasgó el vestido. ¡Kerry!, chilló. Kerry chilló. ¡Mamá! Y corrió hacia ella. Mrs. White se puso en cuclillas, como una rana, y abrió los brazos. Pensé que la iba a triturar y di un grito. La mujer sonreía con una mueca. Sonreía y la baba le corría por el mentón. Yo tenía una sensación de asco. Santo Dios, qué asco sentí. Tomó a la niña y entraron. Yo apagué la radio y pude oírla. Atrapaba algunas palabras, pero no todas. Pero no necesitaba entender todas las palabras para saber qué estaba sucediendo. Oraciones, llantos, chirridos, sonidos estrafalarios. Y Margaret, que le decía a la pequeña que se metiera en el armario y rezara. La pobre lloraba y gritaba que se arrepentía, que se había olvidado. Y luego nada. Mi madre y yo nos quedamos mirando. Nunca la había visto tan alterada, ni siquiera cuando murió mi padre. Dijo, la niña. Y eso fue todo. Entramos en la casa. Estela se levanta y se dirige a la ventana. Es una hermosa mujer con su vestido de verano sin espaldas. Es como vivirlo todo de nuevo, ¿sabe? Me dice sin volverse.
Interiormente vuelvo a sentirme trastornada por el suceso. Sonríe un instante, cruza los brazos y lleva las palmas de las manos hacia los codos. Era tan bonita. Uno no se la puede imaginar viendo esas fotografías. Afuera los coches van y vienen y yo permanezco sentado y espero que prosiga. En ese momento Estela me recuerda al atleta que va a hacer un salto de pértiga y se pregunta si acaso el listón no está demasiado alto. Mi madre preparó té. Lo bebimos muy cargado, con leche y un poco de whisky, y tal como lo hacía cuando yo había estado jugando y alguien me había empujado sobre una mesa de ortigas y me había caído de la bicicleta, tenía un sabor horrible, pero lo bebimos de todas maneras, sentadas frente a frente, en un rincón de la cocina. Ella llevaba alguna vieja bata de casa que tenía descosido el borde inferior en la parte de atrás. Yo seguía con mi traje de 2 piezas, la prostituta de Babilonia. Yo quería llorar, pero no podía porque todo era demasiado real, no como en las películas. Una vez que estaba en Nueva York vi a un viejo borracho que llevaba de la mano a una pequeña vestida con un trajecito azul. La chica había llorado hasta que le sangraron las narices. El borracho padecía gota y su cuello parecía la cámara de un neumático. Mostraba una hinchazón roja en medio de la frente y una larga cuerda blanca en la chaqueta de sarga azul que llevaba. Todo el mundo seguía yendo y viniendo porque así muy pronto dejarían de verlos. Eso era real también. Quería decirle eso a mi madre e iba a abrir la boca en ese momento cuando sucedió lo otro. Supongo que es eso a lo que a usted le interesa. Se oyó un sordo estrépito que hizo vibrar la cristalería en el armario. Fue una sensación y a la vez un sonido, algo grueso y sólido, como si alguien acabara de sacar una caja fuerte de encima del techo. Enciende un nuevo cigarrillo y comienza a fumar con rápidas bocanadas. Me acerqué a mirar a la ventana, pero no vi nada. Luego, cuando ya iba a retirarme, algo más cayó, algo que lanzó destellos al sol. Por un segundo pensé que era un gran globo de vidrio. Luego se estrelló sobre el borde del techo de los White y se partió en pedazos. No era vidrio, sino un gran trozo de hielo. Iba a darme vuelta para decírselo a mamá, y en ese momento empezaron a caer como lluvia. Se precipitaban sobre el techo de los White, sobre el patio trasero y el delantero. Golpeaban la puerta exterior que daba al subterráneo, un mamparo hecho con una plancha de hojalata. Cuando el primero lo golpeó y produjo un sordo estruendo como el de la campana de una iglesia, mi madre y yo dimos un grito. Estábamos aferradas la una a la otra como un par de chicas en medio de una tormenta. De pronto se acabó. No se oía ningún ruido en la casa de los White. Se veía como chorreaba por las tejas el agua de hielo que se fundía al sol. Había un gran trozo de hielo metido en el ángulo que formaba el techo con la chimenea. El brillo que despedía era tan fuerte que me dolían los ojos al mirarlo. Mi madre empezaba a preguntarme si ya todo había terminado, y en ese momento Margaret dio un grito. El sonido nos llegó con mucha claridad. En cierto modo era peor que el anterior, porque este era un alarido de terror. Luego se escucharon golpes y ruidos metálicos, como si le estuviera arrojando a la pequeña todas las cacerolas y sartenes de la casa. La puerta trasera se abrió de un golpe y volvió a cerrarse de igual manera. Nadie salió. Se escucharon nuevos gritos. Mi madre me dijo que fuera a llamar a la policía, pero yo no podía moverme. Me sentía clavada en el lugar.
Mr. Kirk y su esposa Virginia salieron al patio a mirar. Los Smith también. Muy pronto todos los vecinos que se encontraban en sus casas habían salido. Incluso la anciana, Mrs. Warwick, que vivía más arriba y que era sorda de un oído. Las cosas comenzaban a estrellarse, a tintinear y a romperse. Botellas, vasos, qué sé yo. Y entonces la ventana lateral se partió en pedazos y vimos aparecer un extremo de la mesa de la cocina. Dios es testigo. Era un enorme mueble de caoba que arrancó la rejilla. Debía pesar más de 100 kilos. ¿Cómo podría una mujer, incluso una mujer fuerte, arrojar eso con tanta facilidad? ¿Qué quieres insinuar?, pregunto. Yo solo se lo estoy contando, insiste ella, repentinamente turbada. No le pido que me crea. Parece recobrar el aliento y luego continúa en tono categórico. No sucedió nada por espacio de unos 5 minutos. El agua corría por las canaletas de la casa y el césped de los White estaba cubierto de hielo. Empezaba a derretirse rápidamente. Se reía en forma breve y cortante. Y apaga su cigarrillo. ¿Por qué no? Después de todo, recuerde que estábamos en agosto. Camina inciertamente hacia el sofá y luego se desvía. Y entonces las piedras salidas de un cielo azul, completamente azul, silbando como bombas. Mi madre me gritó: ¿qué es esto? ¡En nombre de Dios! Y se cubrió la cabeza con las manos. Pero yo no pude moverme. Lo vi todo y no pude moverme. En todo caso no importaba, solo caían en la propiedad de los White. Una de ellas golpeó un tubo de desagüe y lo hizo precipitarse al suelo. Otras perforaron el techo y cayeron al desván. Con cada golpe el techo producía un enorme crujido y se alzaba una columna de polvo. Las que golpeaban el suelo hacían vibrar todo. Uno sentía el golpe en los pies. Nuestra porcelana tintineaba y nuestro elegante aparador de estilo se sacudía. La taza de mi madre cayó al suelo y se rompió. Al estrellarse hacían grandes hoyos en el césped. Cráteres. Mrs. White contrató a un chatarrero del otro extremo del pueblo para que se las llevara. Y Jerry Smith, que vivía un poco más arriba, le pagó $1 para que le dejara sacarle un pedazo a una. La llevó a la universidad, la examinaron y le dijeron que era un granito común y corriente. Una de las últimas golpeó una mesita que tenía en el patio posterior y la hizo pedazos. Pero no alcanzaron nada que estuviera fuera de su propiedad. Se interrumpe y se vuelve desde la ventana para mirarme, y su rostro muestra el cansancio de recordarlo todo. Una de las manos juega despreocupadamente con su cabello, cortado con descuidada elegancia. Muy poco de todo esto salió en el periódico local. Cuando Billy Harris apareció para dar un vistazo, era el encargado de las noticias de la ciudad. Ella ya había hecho arreglar todo, y cuando la gente le contó que las piedras lo habían atravesado, creo que pensó que le estaban tomando el pelo. Todo el mundo se resiste a creerlo, incluso en este momento. Usted y toda la gente que lea su artículo solo querrán descartarlo con una carcajada y pensar que soy una deschavetada. Una deschavetada más que ha permanecido demasiado tiempo al sol. Pero ocurrió. Muchos de los que vivían en la misma calle vieron cómo sucedía,
y era tan real como el borracho que llevaba de la mano a la pequeña que tenía una hemorragia nasal. Y ahora tenemos esta otra cosa. Nadie puede desechar eso con una sonrisa. Ha muerto demasiada gente. Y esta vez no se limitó a la propiedad de los White. Stella sonríe, pero sin un vestigio de humor. Agrega: Ralph White estaba asegurado y Margaret recibió mucho dinero cuando falleció. Una doble indemnización. Él dejó la casa asegurada también, pero ella nunca recibió un centavo por eso. El daño fue causado por un acto divino, justicia poética, ¿no le parece? Ríe brevemente, pero tampoco hay humor. Tampoco hay humor esta vez. Frases que se encontraron escritas repetidas veces en una página de un cuaderno de la escuela secundaria Ewing, consolidada, y que pertenecía a Kerry White. Todo el mundo ha comprendido que el bebé no puede ser bendecido hasta que finalmente haya visto que es igual a los demás. Kerry entró en la casa y cerró la puerta tras ella. La brillante luz del día se vio reemplazada por oscuras sombras, una sensación de frescura y el olor sofocante de los polvos de talco. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de cucú de la Selva Negra, que estaba en la sala. Su madre lo había obtenido reuniendo los cupones que recibía con cada una de sus compras. Una vez, cuando estaba en la sexta primaria, Kerry se había propuesto preguntarle si acaso no era pecado juntar esos cupones, pero le había faltado valor. Atravesó el vestíbulo y colgó su abrigo en el armario, un cuadro luminoso colocado sobre los ganchos para colgar la ropa. Mostraba a un Jesús fantasmal suspendido inexorablemente sobre una familia sentada alrededor de una mesa. En el borde inferior del cuadro se podía leer la frase, también en caracteres luminosos: El huésped invisible. Entró en la sala y se detuvo en medio de una descolorida alfombra que ya empezaba a verse raída. Cerró los ojos y contempló las manchas que se destacaban en la oscuridad. Su dolor de cabeza latía pesadamente en sus sienes. Sola. Su madre trabajaba en la sección de planchado de la lavandería Blue Ribbon en Chamberlain Center. Trabajaba allí desde que Carrie tenía 5 años, cuando se había comenzado a terminar el subsidio y el seguro que cobró por la muerte de su marido. Su horario era de 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La lavandería era impía. Su mamá se lo había dicho muchas veces. Mr. Helton Mott, el encargado, era particularmente impío. Mamá decía que Satán había reservado especialmente un azulado rincón del infierno para Elt, como lo llamaban en la lavandería. Sola. Abrió los ojos. En la sala había 2 sillas de respaldo recto y una mesa para costura con una lámpara. A veces por las tardes, Kerry cosía allí sus vestidos mientras su madre hacía pañitos de encaje y hablaba de la avenida. El cucú de la Selva Negra estaba colocado en la pared más distante. Había muchos cuadros religiosos, pero el preferido de Kerry estaba colocado sobre su silla. Representaba a Jesús conduciendo los corderos por una colina, que era tan verde y suave como el campo de golf de Riverside. Los otros no eran tan apacibles. Jesús expulsando a los mercaderes del templo, Moisés arrojando las tablas sobre los adoradores del becerro de oro, Tomás el escéptico metiendo la mano en la herida del costado de Cristo. Qué horripilante fascinación le producía ese y las pesadillas que le había provocado cuando era pequeña. El arca de Noé flotando por encima de los angustiados pescadores que se ahogaban.
Lot y su familia huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En una pequeña mesita había una lámpara y un montón de folletos. El panfleto de encima mostraba a un pecador. El estado de su alma resultaba obvio a causa de la agonizante expresión de su rostro, que se arrastraba intentando meterse debajo de una roca. El título rezaba: Ni la roca lo esconderá ese día. Pero lo que realmente dominaba la habitación era un enorme crucifijo de yeso de 1,20 metros, de 1,20 m. Su madre lo había encargado especialmente a St. Louis por correo. El Cristo clavado sobre él se veía petrificado en un rictus de dolor grotesco y contraído. La mandíbula inferior colgaba curvada de un gemido. La corona de espinas hacía que cayeran chorros de sangre sobre la frente y las sienes. Los ojos estaban vueltos hacia arriba con la inclinada expresión medieval de agonía. Las manos estaban también empapadas de sangre y tenían los pies clavados sobre una pequeña plataforma de yeso. Ese cuerpo también había provocado a Kerry interminables pesadillas en las que el malherido Cristo la perseguía por unos fantasmagóricos corredores, con un martillo y unos clavos, y le pedía que tomara su voz y lo siguiera. Recientemente esos sueños se habían convertido en algo menos comprensible pero más siniestro. El propósito no parecía ser el asesinato, sino algo más espantoso. Sola. El dolor en las piernas, el estómago y sus partes había disminuido un poco. Había dejado de pensar que iba a morir desangrada. La palabra era menstruación y de inmediato pareció lógica e inevitable. Era su día del mes. Sofocó una risita extraña y asustada en medio de la quietud de la sala. Parecía el nombre de un concurso televisivo. Usted también puede ganar un viaje a Bermudas con todos los gastos pagados en su día del mes. Como el recuerdo de las piedras, el conocimiento de la menstruación parecía haber estado siempre allí, bloqueado, a la espera. Se dirigió a la escalera y subió pesadamente. El baño tenía un piso de madera que había sido fregado hasta dejarlo casi blanco. La limpieza nos acerca a Dios. La bañera tenía patas en forma de garras. Había unas manchas de moho bajo la llave de cromo y no había instalación para la ducha. Su madre sostenía que ducharse era pecado. Kerry entró y abrió el armario de las toallas y comenzó a hurgar en forma cuidadosa y decidida, sin dejar ninguna cosa fuera de su sitio. A su mamá no se le escapaba nada. La caja azul estaba al fondo, detrás de las toallas viejas que ya no usaba. En un costado se veía la borrosa silueta de una mujer que vestía una larga bata transparente. Sacó uno de los pañitos y lo miró con curiosidad. Con eso se había quitado el exceso de lápiz labial, que ocultaba en su cartera, a la vista y ante el asombro de todo el mundo. Una vez en una esquina. En ese momento recordaba, o se imaginaba que recordaba, miradas burlonas, de sorpresa. Su rostro se encendió. Ellas se lo habían dicho. El rubor se desvaneció hasta convertirse en un pálido furor. Penetró en su pequeño dormitorio. Allí había muchos más cuadros religiosos, pero abundaban los corderos y había menos escenas de ira divina. En la pared sobre el tocador había un banderín de Ewen clavado con una chincheta. Encima del tocador había una Biblia y un Cristo que brillaba en la oscuridad. Se desvistió, primero la blusa, luego esa odiada falda que le llegaba a la rodilla, seguida de la enagua. La faja, las largas bragas, el liguero, las medias. Miró ese montón de ropa gruesa con sus botones y sus elásticos, con una expresión de desdicha feroz.
En la biblioteca había montones de números atrasados de la revista Seventeen, y a menudo las hojeaba poniendo en su rostro una expresión de estúpida despreocupación. Las modelos se veían tan bien y tan cómodas con sus faldas cortas y elegantes, sus panties y su ropa interior con vuelos y en telas de distintos diseños. Por supuesto que incitante era la palabra favorita de su madre para describir esa ropa. Sabía que ella lo diría. No tenía ninguna posibilidad. La haría sentirse espantosamente cohibida, lo sabía. Desnuda, perversa, manchada con el pecado de exhibicionismo, y la brisa que subiría obscenamente por la parte posterior de sus piernas incitando la lujuria. Y también sabía que ellas se darían cuenta de cómo se sentía. Nunca se les escapaba. Se las arreglarían para que se sintiera avergonzada. La empujarían salvajemente para que volviera a ser el payaso. Así eran ellas. Pero ella podría estar, sabía que podría estar. ¿Qué? Que podría estar en otro lugar. Tenía la cintura gruesa solo porque a veces se sentía tan desgraciada, tan vacía y aburrida, que la única manera de llenar ese hueco ancho y anhelante era comer y comer y comer. Pero el resto del cuerpo no era tan grueso. Su organismo no le permitía pasar cierto límite, y pensaba que sus piernas eran realmente bonitas, casi tanto como las de Sue Snell o las de Vicky Hanscom. Ella podría ser... ¿Qué? Por favor, ¿qué? Podría dejar de comer bombones y disminuirían sus granos. Siempre ocurría. Podría arreglarse el pelo, comprar panties y pantalones ajustados verdes y azules, hacerse faldas cortas y vestidos según los modelos de Butterick y Simplicity, por el precio de un billete de autobús o de tren. Ella podría estar viva. Desabrochó su grueso sujetador de algodón y lo dejó caer. Sus pechos eran blancos como la leche, suaves y firmes. Los pezones tenían un color marrón claro. Los acarició con sus manos y un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. Malo, perverso, sí que lo era. Su mamá le había dicho que había algo. Ese algo era antiguo, peligroso, indeciblemente malo, maligno. Podría hacerte sentir débil. Vigila, había dicho mamá. Viene por la noche y te hará pensar en las cosas horribles que suceden en los coches aparcados en sitios oscuros y en los descansos de las carreteras. Pero cuando solo eran las 9 de la mañana, Carrie pensó que ese algo había venido. Volvió a pasar las manos sobre sus pechos, bultos cochinos, y la piel estaba fresca, pero los pezones ardían y se habían endurecido, y cuando apretó uno sintió que se debilitaba, que se disolvía. Sí, eso era el algo. Sus bragas estaban manchadas de sangre. De pronto sintió que tenía que estallar en lágrimas, aullar o arrancarse ese algo del cuerpo, y golpearlo, estrellarlo, matarlo. El paño que le había colocado Miss Desjardins empezaba a humedecerse y se lo cambió cuidadosamente, sabiendo lo mala que era ella y lo mala que eran ellas, y cómo se odiaba y las odiaba. Solo mamá era buena. Mamá había luchado con el hombre negro y lo había vencido. Carrie lo había visto en un sueño. Mamá lo había echado por la puerta con una escoba y el hombre negro había huido por la calle Carlin hasta perderse en la noche. Sus patas hendidas sacaban rojas chispas del pavimento. Su madre había arrancado de sí ese algo y se había purificado. Carrie la odiaba. Vislumbró su propio rostro en el pequeño espejo redondo que había colgado detrás de la puerta. Un espejo con un marco barato de plástico verde y que solo le servía para peinarse.
Odiaba su rostro, ese rostro insulso, estúpido y bovino, sus ojos sin expresión, los granos rojos y brillantes, las aglomeraciones de puntos negros. Su rostro era lo que más odiaba. Su reflejo se vio repentinamente partido por una grieta plateada e irregular. El espejo cayó al suelo y se hizo pedazos a sus pies, dejando solo el marco de plástico que la miraba fijamente, como un ojo cegado. Ok, pues listo amigos, ya quedó el tercer video de Carrie. Creo que ahí vamos, un poquito fluido. Espero que terminemos este libro esta semana y seguir adelante subiendo todos los libros. Seguimos. ¿Cuál es el que sigue después de Carrie? Pues es El Resplandor. Vamos a ir a visitar a Jack Torrance, a Danny Torrance, a Wendy. Ok, pero por lo pronto, tercer video. Cuídense mucho y aquí andamos. Pórtense mal y cuídense bien.